En esta presentación, seguridad en routers y switches, vamos a ver todo el tema de implementación de seguridad en los routers y los switches. Cómo podemos mejorar la seguridad de la red implementando seguridad con los routers y los switches. Van a ver que vamos a ver aquí algunos conceptos que son totalmente desconocidos para ustedes en el tema de seguridad. Cuando nosotros hacemos consultorías, muchas veces nos damos cuenta que el administrador no implementa mucha seguridad con los routers y los switches y muchas veces simplemente no sabe que puede implementar o mejorar la seguridad de la red implementando seguridad con los routers y los switches. Entonces lo que vamos a ver en esta presentación es vamos a ver cómo podemos elevar el nivel de la seguridad en la red implementando seguridad en esos equipos. Primero tienen que entender lo que es un sniffer. Para los que no saben, el sniffer es un software que lo instala un empleado o un atacante interno, y el sniffer lo que hace captura tráfico en la red. O sea, supongamos que tienen un empleado, que el empleado quiere capturar contraseñas en la red o quiere capturar información que se envía dentro del PC del gerente general al servidor de correo. El empleado lo que va a hacer, una de sus opciones es instalar un sniffer en su propia máquina, y el sniffer va a capturar ese tráfico entre las máquinas y se lo va a presentar al atacante. Entonces tienen que entender que para nosotros, el sniffer es una amenaza en la red, y nosotros que somos los encargados de la seguridad de una red, tenemos que tener una opción de detectar si alguien nos colocó un sniffer en la red. ¿Sí? Entonces, el sniffer simplemente, te tiene que acordar algo muy importante. Cuando el empleado instala un sniffer en su PC, la placa de red, ¿sí? La tarjeta de red de ese PC se cambia a un modo que se llama modo promiscuo, promiscuous mode en inglés. Entonces nosotros tenemos herramientas que nos permiten detectar si alguien nos instaló un sniffer en la red. Tenemos varias herramientas que nos pueden detectar placas de red de modo promiscuo. Una de esas herramientas es la herramienta que se llama PromQuery, y se puede descargar en el sitio de Microsoft. PromQuery es una herramienta gratis. Lo que hace es escanea la red interna y te alerta cuando hay una placa de red de modo promiscuo. Muchas veces también una placa en red de modo promiscuo te puede enseñar que esa máquina fue comprometida por un hacker. Porque los hackers lo que hacen muchas veces cuando hackean un servidor o un PC, cambian la placa de red a modo promiscuo e instalan un sniffer para capturar tráfico en ese segmento. Tráfico puede ser contraseñas, por ejemplo, o cualquier información confidencial. La placa de red siempre va a estar en modo promiscuo, entonces lo que hace el PromQuery te detecta cuando hay una placa de red en modo promiscuo en tu red. Tenemos que entender también el tema de los hubs. ¿Sí? El hub, eh, se tiene que acordar que si ustedes tienen hubs en la red, teniendo hubs en la red, tienen la red en un modo inseguro. ¿Eso por qué? Se tienen que acordar que el hub, cualquier tráfico que entra, por ejemplo, por puerto número 1, el hub lo saca por todos los otros puertos. Entonces, por ejemplo, si tenemos tráfico que está dirigido desde el usuario al servidor, y supongamos solo para ejemplo que tenemos tres puertos en este switch, en este hub, perdón. Entonces el tráfico no solamente va a salir por puerto número 15, desde el puerto número 1 a puerto número 15, no va a salir solamente por puerto número 15, también por puerto número 7. Y si tenemos aquí
en este PC, si un empleado, por ejemplo, instaló un sniffer, entonces fácil ese empleado va a poder capturar información porque el tráfico sale también por ese puerto. En su función normal, la red funciona de tal forma donde el tráfico entra por un puerto y se envía a todos los otros puertos, pero solamente el servidor lo va a capturar ese tráfico porque es tráfico que está dirigido a la dirección MAC del servidor. Este PC lo va a ignorar a ese tráfico porque no está dirigido a su dirección MAC. Pero cuando el atacante coloca aquí un sniffer, la placa de red está en modo promiscuo, entonces el sniffer captura también ese tráfico. Si ustedes tienen hubs en la red, le están haciendo la vida muy fácil a un atacante que les capture tráfico. Por eso, una recomendación mía es, si ustedes tienen hubs en la red, reemplacen los hubs por switches. Vamos a hablar un poco de los switches. Los switches tienen más inteligencia. Los switches ya tienen un sistema operativo. ¿Y el switch cómo funciona? El switch lo que hace es cuando un usuario quiere enviar tráfico a un equipo, lo que hace primero el switch aprende qué equipo está conectado en cada puerto físico del switch. Y lo aprende simplemente cuando este usuario inicia su máquina, su PC a la mañana, el PC va a enviar un broadcast indicando cuál es su dirección MAC para que todos los PCs en el segmento sepan. Pero lo que hace el switch tiene una tabla de CAM, se llama, tiene una tabla en su memoria RAM, y el switch, cuando ve ese broadcast, él lo analiza y dice, ok, en puerto número 1 tengo conectado esta dirección MAC. Entonces él aprende de esa forma todas las direcciones MAC y todos los PCs que están conectados en cada puerto físico del switch. Cuando supongamos que tenemos un PC que está enviando tráfico a otro PC, entonces lo que pasa es que el switch se fija cuál es el destino de ese tráfico enviado, y él se fija en su dirección, en su tabla de CAM, dónde está esta dirección MAC, y él aprende que está en puerto número 1, entonces sabe enviar el tráfico directamente, lo sabe sacar por el puerto de destino, desde puerto de origen a puerto de destino. Si tenemos un atacante interno que tiene colocado un sniffer en ese segmento, ese tráfico no lo va a poder ver porque no sale por el puerto número 7, sino se envía de puerto número 15 a puerto número 1. Ahora, un atacante interno puede igual capturar tráfico en la red, aunque en la red están instalados switches. ¿Cómo se hace? El atacante tiene dos diferentes métodos de ataque. El primer ataque se llama CAM-Table Attack y el otro se llama ARP Spoofing. Vamos a hablar de los dos, pero primero tenemos que entender un poco cómo funciona el protocolo ARP. El protocolo ARP es un protocolo de capa 2. En el módulo de las 7 capas es un protocolo que está en capa 2, y el protocolo ARP es Address Resolution Protocol.
Es bastante simple cómo funciona. Cuando supongamos que este servidor se tiene que comunicar con este PC. Entonces lo que hace el servidor, él sabe cuál es el IP de este PC, pero él tiene que resolver cuál es la dirección la dirección MAC de este equipo. El protocolo ARP funciona solamente en la LAN, ¿sí? No funciona a través del internet, funciona solo en la LAN. Y le voy a explicar cómo funciona. Entonces, cuando este servidor tiene que resolver cuál es el MAC, la dirección MAC de este equipo, lo que hace es primero se fija en su tabla local de ARP. ¿Sí? Cada PC tiene una tabla local de ARP. Me puedo fijar con el comando ARP-A. Puedo fijarme, por ejemplo, las entradas que tiene mi PC. ¿Ven? Entonces tengo tiene una resolución de un IP a la dirección MAC. ¿Sí? Entonces lo que hace primero, el servidor se fija en su tabla local, si tiene una entrada para el IP 10.0.0.1 y si tiene su MAC address. Si tiene una entrada en su tabla local de ARP, directamente le puede enviar la información. Pero si no tiene una entrada a ese equipo, entonces lo que va a hacer este servidor va a mandar lo que se llama un broadcast. Va a mandar un broadcast a toda la red, a toda la LAN. Y en el broadcast simplemente está pidiendo la máquina que tiene el IP 10.0.0.1 que me envíe su MAC address. Obviamente que todos los equipos van a ignorar ese broadcast, solamente esta máquina va a responder y va a responder con su MAC address. Lo que hace este servidor mete esa información en su tabla local de ARP y le puede enviar tráfico a este equipo. ¿Sí? De esa forma funciona el protocolo ARP. Ahora, ¿cómo funciona el ataque de ARP spoofing? El ataque de ARP spoofing, se tienen que acordar que es una amenaza interna, en la red interna. Ahora, el ataque simplemente se abusa de una vulnerabilidad que tiene el protocolo. ¿A qué me refiero? Cuando este PC responde con su dirección de Mac, este servidor no puede realmente verificar que la respuesta llegó de este equipo. Cualquiera puede responder a esa solicitud, ¿sí? Y va a confundir este servidor. Le voy a explicar un poco más cómo funciona el ataque de ARP spoofing. El ataque de ARP spoofing, cuando funciona de esta forma, cuando supongamos que supongamos que estos dos equipos se quieren comunicar entre ellos, ¿sí? Entonces, cuando este servidor quiere saber cuál es la MAC, la dirección MAC de este equipo, este servidor manda un broadcast, ¿sí? Manda un broadcast. Pero lo que pasa es que cuando este servidor manda el broadcast, en vez que este cliente responda con su MAC address, responde el atacante y el atacante indica que este servidor, ¿sí? En vez de que la solicitud se envíe, perdón, en vez que este PC responda que el IP 10.0.0.3 tiene este MAC address, lo que hace el atacante responde que el IP 10.0.0.3
tiene este MAC address. Entonces lo que va a pasar es que el servidor, cuando envíe tráfico, él va a pensar que envía tráfico a este PC, pero realmente envía tráfico a este PC. Y este atacante captura el tráfico, ¿sí? Y inmediatamente lo envía al PC de destino. Estos ataques se llaman también MIETM. MIETM es Man in the Middle, una persona en el medio. ¿Por qué se llama de esa forma? Porque el atacante se coloca en el medio de una conversación entre dos equipos. Obviamente que estos dos equipos no saben que tenemos un atacante aquí en el medio que está capturando ese tráfico. Tenemos varias herramientas hoy en día que se pueden descargar en el internet para realizar estos ataques. Una de estas herramientas se llama Ethercap. Ethercap se escribe así. Ethercap. Pueden después ver varios videos en YouTube cómo se usa esta herramienta para realizar estos ataques. Hay también otra herramienta que se llama Cain, que se instala sobre Windows para realizar estos ataques. La herramienta Ethercap o Cain son bien simples para ejecutar. Pueden mirar en YouTube cómo ejecutar estas herramientas. Estos ataques son bien peligrosos en la red interna porque en general los administradores no implementan seguridad para prevenir estos ataques. Otro método de asegurarse contra este ataque, bueno, tenemos varios métodos, pero el método más simple es, si yo quiero asegurarme que este servidor siempre se comunique con este cliente y no haya nadie que se me coloque en el medio de la conversación, entonces lo que puedo hacer en este servidor es colocar lo que se llama un registro estático en su tabla local de ARP. Hablo línea de comando en este servidor y pongo ARP-S, este IP y el MAC address que les corresponde. Yo mencioné que primero el equipo, ¿sí? Este servidor se fija en su tabla local de ARP si tiene una entrada. Si no tiene una entrada, este servidor envía un broadcast a toda la red y el atacante responde con un broadcast reply. Pero si este servidor, tiene una entrada estática, nunca va a enviar ese broadcast, ¿sí? Entonces el ataque no le va a funcionar al atacante. Entonces eso es un método de protegerse, es un método bastante, no es tan sofisticado, pero varias empresas lo usan. Por ejemplo, cuando supongamos que estos son dos servidores y se envía información muy confidencial entre estos dos servidores. Lo que pueden hacer es colocar registros estáticos en cada uno de estos servidores. En este servidor voy a colocar un registro estático, ¿sí?, de este equipo, ¿sí? Y en este equipo voy a colocar un registro estático de este IP y el servidor y el MAC address que le corresponde. De esa forma nunca nadie se va a poder colocar y escuchar una de estas conversaciones porque ambos tienen registros estáticos.